Vale, bueno, pues nada, si os parece, vamos empezando. Vale, bueno, la mayoría ya veo que habéis repetido, o sea, ya me habéis visto ayer, pero para las personas que no hayáis estado, pues nada, yo me presento otra vez. Soy Alex y lo vais a ver todos los días o casi todos porque, bueno, presento la parte de inicio de los seminarios. Entonces, pues nada, hoy os doy la bienvenida pues al segundo de este ciclo de seminarios online del sector turístico de la provincia de Valladolid. Hoy pues nos toca hablar del turismo como motor económico y tenéis aquí ya a Rosa, que es la responsable de impartir esos contenidos. Así que, pues nada, como sabéis, tienen una hora de duración más o menos y luego tenéis un ratillo, pues una media hora aproximadamente, pues para cualquier duda que tengáis o cosas que queráis comentar o dudas que puedan surgir o temas que puedan aparecer durante el rato que dure el webinar. O sea que espero que le saquéis partido, que lo paséis bien, que aprendáis cosas útiles. Y nada, yo simplemente os dejo ya con Rosa para que arranque con el seminario. Vale, pues nada, nos vemos, yo voy a apagar mi cámara y nos vemos ya en la siguiente. Gracias. Venga. Chao, chao. Pues muchas gracias, Alex, por cederme la palabra y por haberme invitado a participar a estos seminarios. En mi caso, he querido recogerlo todo bajo el título de turismo como motor económico, en primer lugar para que todos entendamos la importancia de la industria turística, que ha quedado sobre todo en evidencia tras lo vivido en los últimos años, el escenario proporcionado por la pandemia, pospandemia, y cómo reinventarnos, que de ello se trata, cómo seguir aportando a ese pilar tan importante de nuestra economía, que esto no solo a nivel nacional, sino también internacional. Solo en España habitualmente está aportando en torno al 12-13% al Producto Interior Bruto. Voy a compartir pantalla. A ver si me sale ahora. No. A ver. No veis, ¿verdad? ¿Lo veis ahora? ¿O me oís? Ahora. Sí lo veis, ¿verdad? Vale. Sí. Pues he dicho ya un poquito lo del título. Me quise comenzar con una frase de David Lagunas Arias. Él es sociólogo y antropólogo y se ha centrado muchísimo en lo que es en el estudio del comportamiento y la motivación del turista, que es lo que realmente motiva, inspira al usuario para que se desplace de un lugar a otro y por qué elige un destino. Y me encantó muchísimo esta frase que dice que el turista es un recolonizador, ya que con base en sus intereses, necesidades y requerimientos, los lugares se transforman y se crean servicios y productos solo con el fin de complacerlo. Creo que ya esta frase de Lagunas Arias nos está dando palabras clave para entender no solo la importancia de la industria turística, sino cómo llevárnoslo hasta nuestros territorios, nuestra empresa turística y actualizarlo y adaptarlo al mismo. En primer lugar, nos dice
que tenemos que centrarnos en sus intereses, necesidades y requerimientos. Pista importante, la sociedad está cambiando continuamente y un producto que hace décadas podría tener muchísimo éxito, estamos observando que se queda obsoleto, que tenemos que buscar otros nichos de mercado. Después, otra palabra clave nos dice lugares que se transforman. Efectivamente, estamos hablando de un desplazamiento que es clave, que es donde se va a generar ese ingreso y o gasto turístico. Pues vamos a adaptarlo en nuestra oferta a ese usuario, adelantándonos, haciendo un estudio de los diferentes perfiles, porque sabemos que el turista es muy heterogéneo y que además nos enfrentamos actualmente a un turista que está muy informado, que ya sabe lo que quiere. Tenemos que diferenciarnos por completo, pero también ser capaz no solo de satisfacer esas necesidades, sino adaptarnos a ellas y también generarlas. Y aquí están las otras palabras clave que dicen que crean servicios y productos, pero también estamos creando ciertas necesidades que quizá antes no tenían. Por poner un ejemplo, si nosotros decidimos generar un servicio, un producto, como puede ser la participación en un taller de órgano barroco en Nava del Rey, estamos generando una necesidad, pero tenemos que también enfocarla como tal. Creo que si conjugamos estas palabras clave, nos irá dando esas pistas para llegar a hacer más fuerte y más potente la industria turística. Un poquito la línea que vamos a seguir en este ratito de la tarde es meternos en el concepto de una manera somera, sucinta de lo que es el turismo, porque muchas venimos ya del grado, de estudios universitarios de este área, entonces son conceptos como muy básicos, pero sobre todo creo que el pilar de esta sesión va a ser los tipos de turismo, que a veces nos hemos quedado los grandes conocidos y no vamos más allá, buscando un poquito la línea de lo que dice Laguna Arias, crear ese servicio y producto adaptándonos a nuestro usuario potencial. Y a partir del conocimiento de esa segmentación que podemos hacer muy importante del mercado, ir pensando ya en el destino turístico, que sería un poquito lo que todos buscamos, cómo diferenciarnos y cómo atraparlo. Pues bien, vamos con esa primer pilar o esa primera parte de esta sesión. ¿Qué es el turismo? Pues bueno, tenemos que centrarnos en la definición que nos propone la Organización Mundial del Turismo, ya que sí que marca ciertas pautas, premisas a nivel internacional, sobre todo en los últimos años, en lo que se refiere a la parte sostenible tan importante. Que a veces utilizamos este concepto y tenemos que entender un poquito el trasfondo y la importancia. Pues según la OMT nos dice que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico. Todo esto lo podemos ligar también a la sostenibilidad. Hay que ser sostenible no solo a nivel medioambiental, sino también social y económico. ¿Por qué un fenómeno social? Pues porque evidentemente implica a toda la sociedad, lo que comentaba anteriormente, cómo va evolucionando y cómo tenemos que entenderla y complacerla. Cultural, el turismo es muy transversal y un tándem, diría casi inseparable, junto a la cultura. Turismo y cultura en muchas, sobre todo instituciones públicas, pertenecen a la misma gestión, bien sea una concejalía o incluso a veces consejerías, no saben muy bien cómo enfocarlo, industria. ¿Por qué va ligado a la cultura? ¿Por qué decimos que también es cultural? Bueno, pues porque lo que hace el turismo no deja de ser sacar rédito, principalmente económico, de los recursos artísticos que tiene un lugar, y esto va relacionado a la cultura, porque ¿qué es la cultura en cualquiera de sus manifestaciones? Es un reflejo de la sociedad a nivel arquitectónico, escultórico, pictórico, musical, toda parte del folclore. Eso también lo explota el turismo. Como gran ejemplo podría ser un festival de música.
Es una manera más de utilizar esta industria. Y finalmente, económico, porque estoy diciendo, el fin final, el objeto es sacar ese rédito, ese gasto turístico. Inevitablemente supone desplazamientos de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales o profesionales o de negocios. Entendemos que la gran mayoría, pues esto se empieza a generar de la parte de ocio, ¿no? Donde un usuario potencial, donde una persona, después llamado turista, tiene la necesidad de conocer otros lugares. De ahí todo lo que es esa gran cadena que va a formar el turismo. También es verdad que hay un nicho también importante, no tan alto en porcentaje, que esa motivación del desplazamiento es por tema laboral. A partir de aquí, entender que tenemos que cuidar esa cadenita y que nos va a empezar a dar conceptos que quizá ya muchos conocemos, porque dice que esas personas residentes, esas personas se denominan viajeros, que pueden ser o bien turistas o excursionistas. Lo está haciendo ya una pequeña clasificación. La diferencia, el excursionista sabemos que es la persona que se desplaza solo durante un día, que no podemos desechar porque para esta industria también va a generar ingresos y también nos interesa, depende un poquito cómo lo queramos enfocar. Residentes no residentes, porque también van a participar y se van a beneficiar de la industria turística. Y todo esto abarca, lo que es el turismo, abarca esas actividades, algunas de las cuales suponen ese gasto turístico. Diríamos que la gran mayoría. ¿Cuándo no supone ese gasto turístico ese ingreso? Habitualmente cuando las están fomentando o son iniciadas por instituciones públicas. No directamente generan el gasto, pero sí indirectamente. Por ejemplo, cuando se decide rehabilitar un espacio de un municipio como museo, la apuesta que se hace, la inversión, suelen ser cuantiosas. ¿Se llega a recuperar esa inversión? Pues en muchas ocasiones no, pero sí se recupera la inversión cultural. A partir de ese espacio estamos generando no solo ingresos económicos en una zona, sino también culturales. Estamos cultivando a la población. Directamente la institución no tiene ese gasto turístico que estamos hablando, pero sí el entorno. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un espacio museístico, va a hacer que sea gran reclamo para que vengan visitantes, por ejemplo, a conocer la historia del vino. En el ayuntamiento no va a haber beneficio directo, pero sí todo lo que se va a desarrollar a través de él. ¿Por qué? La población que se va a mover buscando esa historia del vino, creándose esa necesidad, pues seguramente tome un café, participe de la gastronomía en los restaurantes, incluso quiera conocer ese patrimonio, bien sea artístico o natural del municipio donde se ha creado ese espacio museístico, y esto va a hacer la necesidad de crear una oferta hotelera. Todo esto es el cometido del turismo. Tipos de turismo, hablamos principalmente de tres: del interno, del receptor y del emisor. El interno, pues estamos hablando de los que tenemos en nuestro propio país. Forma parte de un viaje en la propia, lo que llamamos de proximidad, interior. El receptor, el que atraemos de otros países, y el emisor es el que enviamos, que a nosotros no nos... en este webinar no sé qué más nos interesa atraer el de proximidad, sobre todo en estos tiempos. Continúo hablando un poquito de ese peso que tiene la economía. El turismo, ¿en qué actividades podemos decir que se distribuye? ¿Cómo se generan esos ingresos? Hablamos de las plenamente turísticas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos exponer? Pues las actividades plenamente turísticas son aquellas que se producen directamente bienes y servicios consumidos en su totalidad por los turistas, y de una manera quizás menos importante por los propios residentes. ¿Qué tipo de actividades pueden ser estas? Pues todas las que están ligadas a la explotación de los recursos que tenemos.
Decidimos empezar a explotar turísticamente una iglesia, realizando visitas guiadas o visitas complementarias. Pues esta actividad se supone que es turística porque está pensado para atraer a usuarios que no tienen nada que ver con el lugar en el que está ubicado o cita este recurso. Esto no exime de que la población también haga uso de ese servicio. Y además es muy interesante y siempre se aboga también por ello, ya que pueden ser los primeros prescriptores del lugar, los propios residentes, siempre y cuando conozcan lo que es esa gestión. Las actividades especialmente turísticas pues son todas aquellas que producen bienes y servicios y que son consumidos tanto como para turistas y residentes. Aquí no está pensado solo en el turista, pues como podría ser un mercado medieval que se realiza en cualquier municipio. Habitualmente es para conmemorar, para conocer la historia, donde sí que se está pensando en la población en sí, para conocer sus tradiciones, pero también piensa a partes iguales en atraer un público potencial. Y después las que están influidas por el turismo, pues estas son las que de alguna manera se benefician de esta industria. No es que estén concebidas como tal. Por ejemplo, debido a que se ha generado un volumen de visitas al Museo del Pan, se empiezan a embellecer las calles con la contratación que supone ello. Pues eso sería una actividad influida por el turismo. No era la primordial, pero se ve beneficiado o es un eslabón más de esta cadena. Lo mismo ocurre con el empleo y aquí sí que siempre hay que recordar que vamos a intentar ser exigentes y exquisitos, porque si estamos diciendo que es un pilar del turismo importante de la economía, vamos a tener a personal formado y preparado, tanto sea en la parte museística, como sea la gestión, como sea la hostelería, para dar un servicio de calidad. La clasificación que se hace, la misma. El que está el empleo que se desarrolla directamente de esa creación de paquetes y servicios turísticos, el indirecto como consecuencia de y el inducido que sería el necesario para ir consolidando lo que después denominaremos destino turístico. Problemática que nos encontramos con el empleo a escala nacional y sobre todo en el medio rural. La falta de capacitación que hay del profesional en sí. En muchas ocasiones, sobre todo en pequeños municipios, esto se ve muchísimo en el medio rural, sobre todo la institución pública no goza de esas pequeñas partidas presupuestarias para destinar en este área o sector. ¿Y qué nos encontramos? Pues en el mejor de los casos, un vecino que quiere realizar, o sea, que con su mejor intención o ese afán de colaborar, intenta hacer funciones profesionales como pueden ser la visita guiada a un recurso artístico como podría ser la iglesia. El gran inconveniente de todo esto, que si dejamos de profesionalizar el sector y aquí cualquiera puede entrar y todo vale, al final todo lo que se está luchando, sobre todo de una manera conjunta para crear ese destino turístico, esa marca, esa calidad, podría venirse abajo muy fácilmente. Nosotros afortunadamente cada región tiene sus guías oficiales de turismo, siempre hay que intentar hablar con el profesional para llegar a esos nichos. Sí que están las ventajas, que es antes de dejar de dar a conocer nuestros recursos e intentar ir generando y creando esa necesidad, lo hacemos de esta manera, pero hay que sopesar siempre y hacer ese análisis de cuáles son esos beneficios y esas desventajas. También entendemos el tipo de sector en el que nos encontramos y que sabemos que el empleo a veces suele ser bastante precario, porque primero el turismo suele ser evidentemente por el tipo de servicios que se ofrecen totalmente algo estacional. Esto ya nos dice que en determinados meses del año, pues en algunos lugares, en algunos territorios, la demanda apenas va a existir. Y después los turnos y horarios. Estamos hablando que principalmente la gran afluencia viene en el fin de semana.
en tema hostelería, restauración, esos turnos partidos y que a veces la remuneración no es la más adecuada o la más atractiva. Todo esto está haciendo a día de hoy, de hecho se está estudiando cómo paliar los grandes efectos negativos de la precariedad laboral y sobre todo no contar con gente formada porque no resulta atractiva en muchas ocasiones esa oferta de empleo. Dicho esto, sí que nos vamos a meter en el eje principal, que creo que es lo que nos puede aportar, y es en los tipos de turismo, pero tipos de turismo pensado en cómo llevarlos a nuestro territorio. Hay muchísimos, algunos han consolidado, han sido más expuestos durante años, como podría ser el cultural, el de naturaleza, pero hay muchas subcategorías más que quizá ni siquiera hemos reparado en ellas, no porque no sepamos de su existencia, sino porque a veces no hemos sabido tampoco cómo enfocarlo. Entonces, en primer lugar, sí que he intentado englobar un poquito, muchas no aparecerán en pantalla, pero sí que hablaré sobre ellas, entender un poco esas subcategorías y qué supone cada una de ellas. Digamos que la Pristina, la que dio tanto auge a nuestro país y a partir de ahí yo creo que fue como esa gran piedra angular de esta industria, sería ese turismo de sol y playa, costero, marítimo, de cruceros. Pero claro, nosotros estamos en la provincia de Valladolid. ¿Cómo podemos llevarnos al terreno? Porque siempre podemos. También tenemos playa artificial. No solo turismo de sol y playa implica que sea en lugares de costa. Aquí lo estamos haciendo, por lo menos en la comunidad, tenemos Sanabria. Pues todo esto también lo tenemos que tener en mente, que tenemos la suerte que por nuestro municipio tenemos el paso de un río, pues quizá podemos hacer un estudio, si va a ser interesante, vamos a tener demanda suficiente como para habilitar una zona costera de interior. El turismo marítimo de cruceros también lo estamos haciendo, explotando de nuevo nuestros ríos, nuestros lagos. Una prueba de ello, y en este caso es algo totalmente artificial, lo tenemos con el Canal de Castilla. Todas estas ideas no dejan en el olvido. Sí, es un turismo más marítimo, costero, pero nosotros también tenemos en la propia Valladolid capital. También se puede explotar este tipo de turismo. Más. Uno de los grandes, sobre todo en la comunidad de Castilla y León, el turismo cultural o el turismo industrial, que no deja de ser un subtipo de turismo cultural. Es uno de los que más peso ha tenido y que nosotros podemos presumir de él, principalmente porque aquí la motivación del turista no es otra que descubrir esos atractivos culturales bien reflejados directamente en ese patrimonio artístico o a través de sus tradiciones y o de su historia. A esto hay que incluir el turismo industrial, que sí que a nivel general se está empezando a llevar a cabo. ¿Qué es en sí ese turismo industrial? Es explotar turísticamente industrias que quedaron abandonadas. Ejemplos, molinos, harineras. Todo esto sí hemos empezado ya a trabajarlo. Se denomina industrial, pero no dejamos de desvelar, de transmitir a ese turista potencial parte de la historia, sobre todo en Valladolid, el tema harineras, la tierra de campos. Tenemos ahí territorios importantes donde se puede explotar perfectamente este tipo de turismo. Muy ligado ya al gastronómico, pues queserías, bodegas. Estamos hablando de las que han quedado en desuso por la industrialización de las mismas. Pues esos pequeños espacios que no dejan de ser elementos arquitectónicos tradicionales, pues quizás son puntos interesantes también para tener un atractivo más en nuestro territorio. El turismo cultural también estamos incluyendo pues todo lo que está relacionado a la cultura, dar esos contenidos, no estamos hablando solo de continente.
desde esa obra pictórica o escultórica que quizá no está en su lugar original o para el que fue concebido, pero que sí que nosotros estamos explotando, bien sean edificios que se han conservado o unos de nueva creación. Es un tipo de turismo que atrae a un perfil que suele tener un nivel adquisitivo bastante elevado, un nivel cultural también en general bastante elevado, y que debemos seguir cuidando porque es uno de los grandes subtipos de turismo que tenemos en nuestra comunidad. Otro de los turismos que aquí, bueno, se han ido haciendo subcategorías, pero en muchas cosas estamos hablando del mismo tipo de explotación. Tenemos el turismo rural, ecoturismo, agroturismo, turismo de aventura, turismo de caza, turismo ornitológico, turismo micológico, turismo astrológico, de la naturaleza en sí y activo. Bueno, pues todo esto, sobre todo en una provincia como Valladolid, tenemos que seguir gestionando o viendo cómo poder llevar esta subcategoría. El turismo rural, pues es verdad que está muy consolidado, pero no olvidamos que la motivación aquí del visitante no deja de ser otra. Bueno, estos tipos de turismo lo que tienen en común de relacionarse con la naturaleza, la agricultura, la cultura rural en general. Es lo que viene buscando. Pues vamos a pensar cómo gestionarlo y a partir de ahí pues se derivaron, pues, por ejemplo, el turismo de aventura, el entorno nos da las opciones para poder hacer esa gestión. O sea, no solo se conoce el territorio, es que además te voy a crear unos servicios, unos paquetes en el que puedas practicar ciertos deportes de aventura, ya que la orografía da esa oportunidad. Turismo de caza es algo que en muchos territorios lo están aprovechando ya con esos fines de turísticos, donde yo ya te propongo un producto turístico en esos lugares donde hay un coto regulado. Estoy ofreciendo ya esa experiencia de fin de semana donde tú vas a poder hacer esa actividad que es la que realmente te motiva, pero yo además te voy a generar un paquete en el que te voy a ofrecer esa comida tradicional del lugar, donde vas a poder conocer la historia de cómo surge esa actividad, en este caso la caza, y además complementarlo pues, con el conocimiento de los recursos patrimoniales más importante. Nosotros nos adelantamos. Otro turismo que está totalmente en alza y que merece mucho la pena por el perfil del usuario es el ornitológico. Sobre todo está trayendo a un turista inglés que este sí tiene un nivel adquisitivo elevado y vienen simple y llanamente, se desplazan esos desplazamientos que hagamos ese cambio de lugar para observar a las aves. Pues vamos a hacer un análisis de nuestro territorio. ¿Qué tipo de ave tenemos? En este caso de avifauna. Pues vamos a estudiarlo y vamos a ofertarlo en este lugar, de mi territorio, de estas horas y todo esto de nuevo generando esos eslabones donde ya va a haber pernoctaciones, donde voy a poder ofrecer esa gastronomía tradicional, en definitiva, vender mis particularidades, que es lo que todos queremos a través de estas subcategorías de turismo, porque como he dicho es lo que hace el turismo, a partir de nuestros recursos generar ingresos. El micológico también lleva unos años en los que está creciendo bastante, no solo la demanda, sino la acogida en el turista. Pues vamos a ofrecer también ese servicio, vamos a crear esa necesidad. ¿Cómo? Pues haciendo esas escapadas a nuestro territorio. En esa parte del territorio municipal donde tengamos, vamos a hacer ese estudio, esa recogida, esa recolección del hongo, de la seta y además complementarlo con unas jornadas de formación, dando esos contenidos, aunque estamos aquí hablando de otro tipo de turismo que sea el educativo, y de nuevo ligarlo a esa gastronomía en sí, a la idiosincrasia del lugar, pero como gran motivación, pues en este caso el hongo o la seta. Otro que también es interesante y que podemos potenciar, sobre todo en el medio rural de esta provincia, la provincia de Valladolid, el astronómico. Cada vez son más las personas que se ven interesados por el conocimiento. Vamos a crear también esa necesidad y sobre todo hacer ese estudio a lo largo del año, porque aquí sí que quiero lanzar diferentes tipos de subturismo que lo podamos llevar a nuestros territorios.
sobre todo para paliar esa estacionalidad o para ofrecer ciertos servicios o productos en diferentes momentos del año, por lo que hemos dicho, porque el perfil es muy heterogéneo, no nos podemos quedar en lo de siempre, en el sota caballo y rey, vamos a ir un poquito más y además si podemos ser pioneros, mejor, porque eso nos va a dar una notoriedad y ese punto de referencia, ¿no? Crear un espacio, a veces lo tenemos en un punto idóneo, adecuado, no tenemos contaminación lumínica, pues que sea nuestro gran atractivo y que además podamos generar empleo como formando, solicitando personas que ya están especializadas en este tipo de temática. Lo que hablábamos antes, ¿no? De la importancia, bueno, pues que a partir de estas subcategorías de turismo no se queda solo en el guía oficial, no se queda solo en auxiliar de sala, no se queda solo en el sumiller, no, podemos ir a grandes profesionales. Y de nuevo también implicar, que es muy importante, algo que también tenemos que intentar a la sociedad del lugar, al residente, al ciudadano, al vecino, cómo o bien haciéndole partícipe, pues porque resulta que en el municipio en el que yo estoy forjando mi destino, en el que estamos formando parte de esta industria, tengo la persona adecuada, formada para realizar ese estudio, para poder explicar. Pues es una manera también de implicar a la ciudadanía y sobre todo de que sean nuestros primeros prescriptores, que esto es algo importante. Tenemos que tener en cuenta de que muchas veces no es que no solo reconozcamos nuestros recursos, es que no los conocemos. Entonces, es una manera, a partir de estas subcategorías, de implicar a esa sociedad local. Turismo de naturaleza es donde ya estamos creando, que también están funcionando muy bien los últimos años, esas rutas, pues para dar a conocer todo el paraje habitual de nuestro territorio, intentar que esas rutas cambien, la exposición depende de la estación del año, tenemos que jugar mucho también con los tiempos. Todo esto también ligados al turismo activo y sobre todo sostenible. Aquí en la sostenibilidad, que evidentemente creo que casi todos los destinos ya tienen incluido el turismo sostenible, no solo estamos hablando de respeto medioambiental, sino la parte que decía social, en lo que se refiere a la distribución de las personas, su economía y los tiempos, que lo tengamos también en cuenta. El que aquí tenemos es el turismo deportivo. Es que a mí me aparece aquí cortado. Vale, pues otra motivación diferente. Turismo deportivo. ¿Cómo enfocarlo con los siguientes subtipos? No solo por la actividad deportiva, que puede ser la motivación, un partido de fútbol, un partido de tenis, es también la creación de diferentes torneos. Ese puede ser la motivación y el pretexto para yo después generar todo ese trazado, todos los ingresos a través de este subtipo de turismo. Hay en zonas que me va a permitir, pues por su clima, por sus características, ofrecer una tipología especial deportiva, como estamos hablando del turismo de nieve, incluso crear ese servicio, la cantidad de estaciones de esquí que se han creado y todo lo que los ingresos que genera y todo lo que depende de ella. Turismo de golf, también lo tenemos en nuestra comunidad. Pues pensemos, ¿no? O sea, esa gran inversión que se puede hacer y todo el rédito, hacer esos estudios. Cicloturismo, esto es muy fácil, o sea, nosotros lo tenemos fácil en los municipios por las características de la provincia de Valladolid. Aprovechar esas rutas y ya ofertar, haciendo un estudio de la dificultad, los kilómetros y a quién va enfocado. Y aquí os voy a ir diciendo diferentes tipos de turismo que quizá no estamos explotando tanto, por lo menos en la Comunidad de Castilla y León, incluso en nuestro país. Tenemos turismo de salud y lo primero que se nos viene a la cabeza o a la mente es esa salud física a través del balneario.
o cualquier actividad que supone a priori pues, un bienestar en general o sobre todo ligados a actividades médicas. Bien, pues haremos un pasito más. Lo que decía, tenemos que ir evolucionando el concepto turismo de salud con la sociedad. Algo que está en boga ahora y se está utilizando muchísimo en otros destinos, sobre todo en otros países, es el turismo de salud mental. Este puede ser también otro reclamo más, otra motivación más para atraer a ese usuario potencial. Si la sociedad se está preocupando cada vez más por la salud mental, ¿por qué nosotros no aprovechamos? Sobre todo aquí se puede implicar muchísimo a la hostelería y la restauración en crear esos servicios, paquetes turísticos en los que la actividad principal o el fin principal sea que ese usuario pueda gozar, cuidar durante un día, 2 días, lo que nosotros propongamos, o sea, de esos cuidados a través de talleres de risoterapia, relajación. Es algo más que podemos incluir independientemente de las características o recursos en sí per se que tenga nuestro municipio. Por poner un ejemplo, la casa rural que tenemos en nuestro municipio, pues si hay instituciones públicas, hay aquí responsables de turismo, pues quizá que esa institución sea miembro tractor y poder generar, porque yo creo que a día de hoy nadie discute que en lo que es la industria turística hay que ir unidos, tanto la industria pública como vamos, la institución pública como la privada. Pues esto sería un ejemplo de cómo sacar adelante el turismo de salud enfocado en el mental. Implicar a esa hostelería, sobre todo en el medio rural, esa casa rural y proponer ese servicio. Es algo que se va a ir consolidando y es un nicho más que tenemos de mercado, un perfil totalmente diferente, que además por nuestra sociedad, en el punto en que nos encontramos, cada vez se está valorando más. Pues un servicio más que estaríamos dando y de nuevo todo lo que genera. Ya no es seguramente esa pernoctación en nuestro destino, en nuestro territorio, pues seguramente ya hayamos diseñado o hayamos hecho algún tipo de trabajo con la restauración del lugar para que además ofrezcan un menú especial pensado para este tipo de servicio. Por el tipo de perfil, pues serán productos ecológicos, aunque sean de la zona, porque siempre tenemos que intentar priorizar lo nuestro, que es lo que nos va a diferenciar del resto. Tenemos el turismo de bienestar, que es más genérico, todo esto pensado pues, a equilibrar, ¿no? O sea, pues en el ámbito de la vida humana, lo físico, lo mental, lo emocional, siguiendo un poquito en esa línea. El turismo médico como tal, ¿qué implica? Porque también es una subcategoría. Es la utilización de todos estos recursos que disponemos para la curación médica. Todo esto pues para que de una manera externa al oficial pues tengamos un diagnóstico, estamos implicando todo tipo de área y todo esto pues para bien tratamientos, la cura, la prevención de diferentes enfermedades o incluso de rehabilitación, que esto en algunas zonas de nuestro país ya se está creando este servicio, viéndolo como turismo médico, pues como unas terapias especiales y todo esto es con profesionales, pues algo más que podemos llevarnos a nuestros destinos y territorios. Esto aquí en España de momento no está en auge, pero seguramente en cuanto lo cite, el turismo de cirugía o estética también está empezando a despuntar en lugares como Turquía. La motivación principal es tener esos cuidados, hacer esos arreglos estéticos, pero es el pretexto para ya ir generando esos gastos en esta industria turística. Más tipos de turismo con los que podemos jugar para crear finalmente nuestro destino, para seguir generando esos ingresos. Pues uno que ya lleva consolidado y que es uno de los pioneros sería el turismo de negocios. Evidentemente aquí entendemos cuál es el motivo principal y no deja de ser ese desplazamiento pues, para asistir a un congreso o a una actividad profesional o un evento. Bueno, pues si sabemos que en nuestro municipio, en nuestro destino, en nuestro territorio, sí que se están ofreciendo este tipo de actividades,
simplemente intentar sacar adelante una buena red de lo que se refiere a todos los servicios necesarios, pues a hostelería, esa restauración. Importantísimos tipos de turismo que está en auge, en boga y que debemos cuidar por todos los ingresos que supone el turismo gastronómico. ¿Cuál es la motivación de aquel usuario que quiere ir a un destino porque sí se está potenciando esta parte? Pues conocerlo a través de la comida, con productos y actividades pues, características del lugar. Un subtipo del turismo gastronómico sería el enoturismo. Sí que es verdad que en la provincia de Valladolid no, el plan que hay sobre este tipo de turismo está muy consolidado y muy trabajado, donde es ahora el gran protagonismo que merecía el producto, pero tenemos más. Sigamos trabajando en esa línea, sobre todo cuando tenemos un proyecto referente dentro de esta tipología de turismo. Desde la miel, el queso, el pan, que sirvan como reclamos, porque además de dar a conocer nuestro territorio, podemos fusionarlo con diferentes tipos de turismo, el cultural, dando a conocer nuestra historia y sobre todo generando servicios que van a tener bastante demanda, es los de experiencias. Si nosotros a través de un producto podemos enseñar el proceso de elaboración, ¿por qué no implicamos al turista directamente? Esto se está demandando mucho y es lo que nos busca, lo que nos están solicitando y pidiendo. Está muy bien ir a la bodega, ver el proceso, pero estamos viendo que exigen un poquito más. Y el éxito que tienen, pues cuando se participa en la vendimia, la recolección. Pues esto todo llevado a cualquier producto. Queso, bueno, está muy bien, hemos visto el museo, hemos visto la empresa, la pequeña quesería, pero que sea el usuario el que también pueda participar, no solo ver, no solo taller demostrativo, no que haya taller participativo. Todo esto adaptado a los tiempos, evidentemente, y sobre todo estamos implicando a la sociedad local. Hagamos partícipe al quesero, al panadero, o incluso ellos pueden ayudar a la formación del residente o ciudadano de nuestro territorio para que no interfiera directamente en la actividad principal, por ejemplo, de un panadero, que sería la panificación, pero sí darle ese contenido turístico. Es otra de las ideas que sí quería transmitir hoy con un tipo de turismo tan importante, no solo a escala provincial, sino también nacional. Más tipologías de turismo que he querido destacar. Tenemos el turismo urbano. Urbano que a veces ligamos directamente a la ciudad, no tiene por qué, estamos hablando de la parte urbana, de cualquier municipio. ¿Qué es lo que se está sacando adelante en esta subcategoría de turismo urbano? Primero, diferentes franjas del día, no solo el servicio, el paquete pensado para el día, también para la noche. De esta manera nos podemos permitirnos experiencias realmente heterogéneas y dar a conocer la esencia de los edificios, de las construcciones del municipio. Eso es lo que trata sobre todo el turismo urbano. O sea, que la motivación sea conocer culturalmente un municipio a través de su arquitectura, incluso su tecnología, todo ese espacio. Es otro nicho importante de mercado. Más turismo educativo, que esto es el que comentaba antes, no confundir con el escolar. Turismo educativo es algo fácil que podemos también explotar desde nuestro destino, sea cual sea la participación en esta industria. ¿Qué es el turismo educativo? Es una subcategoría que lo único que busca es que la motivación principal sea conocer algo especial de ese municipio. Por ejemplo, resulta que tenemos una localidad en la que nació un gran personaje de la historia, como puede ser Juan Ponce de León en Sant Hervas de Campos. Pues que ese sea el reclamo, o sea, donde se va a ofertar un seminario, unos cursos que giren en torno a esta figura.
a eso se refiere el turismo educativo. Bien puede ser de un personaje o bien puede ser de una actividad. Paquete turístico fin de semana en Nava del Rey para hablar sobre los órganos. Pues ahí tenemos otro nicho importante. Y esto nos va a permitir sobre todo pues paliar esa estacionalidad que hablábamos del turismo, porque aquí la motivación del educativo es ese crecimiento intelectual y adquisición sobre todo de habilidades, que también puede ser presentar un servicio o una actividad turística que sea como elaborar miel. Eso es turismo educativo. Todo este tipo de subtipos de turismo, tenerlos en cuenta, no dejarlos en el olvido porque generan muchísimos ingresos, que de ahí la introducción, si es lo que hacemos, lo realizamos a través del turismo. Otra subcategoría que quiero mencionar, el turismo solidario. ¿Qué es el turismo solidario? Bueno, pues aquí la motivación es que a través de alguna actividad que va a generar ese usuario de una manera altruista, se esté conociendo, se esté viajando a un destino diferente. Esto en nuestro país sí que es verdad que de momento no se está explotando, pero sí en otros, en los que se va pues un poco también ligado al turismo de experiencias. A diferentes países de África lo están gestionando agencias de viajes importantes a escala internacional, donde lo que te ofertan es pues durante 15 días ayudar en un colegio, pues dando clases a niños o bien ayudando a enseñar a cultivar o cavando pozos. Bueno, pues eso es un ejemplo, pero que también a lo mejor podríamos llevar de una manera a otra escala a nuestros destinos o territorios, porque lo que se trata es de aportar. ¿Cómo? Pues a lo mejor generar un servicio en el que sea, y de alguna manera también lo estamos haciendo, lo único con otro tipo de enfoque quizá o ligado al deportivo, una carrera solidaria con tal fin. Eso es una manera de atraer de nuevo a nuestra población. Pues también no caer en el olvido, ¿no? Con este tipo de turismo. Muy importante que esté reivindicado en muchas ocasiones y hablado de una manera extensa y detallada del turismo accesible. Cuidado con la accesibilidad que muchas veces la olvidamos. Como dije antes, el turismo y la cultura están ligados. No olvidemos que la cultura es un derecho. ¿Qué sucede? Que hay a veces que no pensamos en ese usuario que pueda tener algún tipo de discapacidad o incluso de deterioro cognitivo. Y esto tenemos que sirva un poco también para hacer nuestra autocrítica. Nuestros destinos están pensados para todos los públicos, en muchas ocasiones no, es verdad que se está avanzando en esta materia, desde esa accesibilidad en las rampas, pero ¿qué pasa con la parte cognitiva? ¿Tenemos preparados nuestros recursos y espacios turísticos hacia la cognición? Pues en muchos casos no. La cognición no deja de ser el conocimiento. Todo el trazado de señalización, la señalética, en muchas ocasiones, en el gran porcentaje, solo está pensado para un tipo de perfil. Sí que es verdad, creo que es Serrada, que ya en su momento ha apostado fuerte, ¿no?, por este tipo de turismo con los beacons, que son esos dispositivos que según vamos pasando por diferentes puntos con cierto interés turístico, ya nos está lanzando información independientemente tengamos algún tipo de deterioro o lo que fuere. Pues seguir un poco en esa línea, nuestros espacios museísticos, mismamente cosas tan básicas como el panel. El tipo de letra, ya no estoy hablando de los idiomas, que también es un tipo de cognición, tenemos que pensar en diferentes perfiles, sino estoy hablando ya de personas que tampoco de una gran edad avanzada, o sea, que tenga algún tipo de problema de visión o algo más sencillo, vista cansada. No están viendo el panel, no estamos transmitiendo toda esa información, pues los colores, hay a veces que el panel es precioso, pero no para la lectura. Pues también hacer hincapié en esa accesibilidad, que la accesibilidad no solo es la rampa. Tenemos que pensar que el mercado es muy amplio, centrarnos a qué tipo de usuario queremos llegar
pero sobre todo si hacemos una criba que no sea porque no hemos reparado en que también existe este perfil, simplemente porque nos interesa más. Y todo esto, claro, ligado también a profesionales. Antes hice la crítica no negativa, tal, pero es que a veces que sí que tenemos profesional formado, sabe hablarnos 5 idiomas, pero nos llega un grupo de personas que no tienen la capacidad de hablar u oír y no somos capaces de comunicarnos con ellos. O sea, en el mejor de los casos han llamado con antelación para hacer una reserva para disfrutar de tal experiencia, de tal servicio, y son ellos los que vienen ya preparados. Bueno, pues que vayamos un pasito más adelante y que tengamos en cuenta que también tenemos el turismo accesible y que es algo más que la rampa y el pasamanos. Más tipos de turismo importantes que podemos seguir explotando para tener ese gasto, como decíamos, turístico. El turismo social. Este de que se encarga, y es conocido, ahora daré un ejemplo, es en que tenemos que permitir que la mayor parte de la población, independientemente de su nivel económico, pueda participar de este ocio turístico. Un gran ejemplo que tenemos en nuestro país, el Inserso. Estamos favoreciendo, ¿no?, esos desplazamientos de un lugar a otro a un precio para ese usuario módico, pero que no deja de generar ese gasto turístico por ese tipo de políticas que tenemos para llevar a cabo ese turismo social. Bueno, pues eso también lo podemos llevar a nuestro territorio de una manera sencilla. Hay ciudades en nuestro país que se está haciendo. Resulta que tengo 3 museos y la gestión de la iglesia. Pues quizá en nuestra carta de servicios que figure ya que la entrada para desempleados es gratuita. Pues es otra manera de seguir fomentando también este turismo social y por ello el gasto turístico, porque es verdad que una persona que a lo mejor está desempleada no está en el mejor momento económico, pero es una motivación para poder viajar a ese lugar y que siga colaborando a ese tramado que hemos dicho del ingreso o gasto turístico. Otro tipo de turismo que está funcionando sobre todo en zonas del País Vasco, el turismo cinematográfico. Vamos a empezar a explotar. Si se han rodado grandes películas en nuestro país, estamos viendo que grandes, ¿no?, sagas como El Señor de los Anillos ha sido la motivación, el reclamo para conocer el país donde fueron rodadas esas escenas. Pues también llevémoslo a nuestros territorios. Además, tenemos la suerte de contar en Valladolid con Carlos Ibáñez. Bueno, o sea, vamos a ver los proyectos que más éxito han tenido, dónde han sido filmados, dónde han sido grabados y utilizarlo también como reclamo. O sea, somos una provincia que tenemos muchísimo que apostar aún al sector turístico y con nuestra seña de identidad. Otro tipo de turismo, el religioso. Evidentemente aquí la motivación principal es ese traslado a otros lugares con un carácter religioso y dentro de él, como un gran peso que tiene, no podemos obviar el Camino de Santiago, pero es que hay más que nosotros aquí en nuestro país no estamos explotando, sino otros como Italia. Es que quizás en nuestro territorio, en nuestro municipio, en el lugar donde estamos aportando esta industria turística, hay quizá reliquias de santo. ¿Por qué no generamos un servicio? ¿Por qué no vamos haciendo esa red, ese tejido para crear una ruta? Un lugar que lo está ya empezando a explotar y bastante bien, el Burgo de Osma, con la reliquia de Santa Cristina. Y es algo que solo está mostrando por las condiciones que requiere el cuidado de esta reliquia, durante unos meses al año. Pero es un reclamo más que está presentando ya este municipio. Pues investiguemos, conozcamos bien la historia que tenemos en los lugares donde trabajamos, para también intentar llegar a otro perfil diferente, a ese turismo religioso que además tenemos grandes intermediarios que están especializados solo en este tipo de turismo. El turismo de compras, pues también, independientemente de las características, sobre todo en la provincia de Valladolid, ese medio rural. Bueno, pues también vamos a fomentarlo, ¿no? Sí que se está haciendo de alguna manera con estos mercados, que es una tendencia marcada a escala nacional,
pues bueno, el mercado renacentista, todo esto es para fomentar la compra. Pues sigamos un poquito esta línea, pero incluso durante todo el año a nivel local. ¿Cómo? Pues quizás con una señalética especial, donde de nuevo implicamos también al residente con unas pegatinas, con una señalización, unos colores, y de nuevo pues destacar, o sea, obligarlo incluso a ese turismo gastronómico. Más tipos de turismo, tenemos el lúdico festivo, donde la motivación, lo que va a hacer que ese turista o usuario potencial se desplace, sea esa amplia oferta festiva. Tenemos también el turismo de evento y acontecimientos, muy en esta línea. Otro que se está empezando a explotar y está teniendo muy buenos resultados es el turismo literario. Incluso aquí en la provincia de Valladolid están las rutas de Delibes. Pero a mí me gustaría destacar, porque me da muchísima la atención, porque a veces exigimos, ¿no?, grandes partidas presupuestarias y en esta ocasión han hecho sin apenas recursos. Y es Villalán de Campos, un municipio muy pequeñito, creo que habitan durante todo el año 5 o 6 vecinos. Tiene una jornada en agosto en el que todo gira en torno a la literatura y atrae a muchísimo público con un perfil interesante que está dejando grandes ingresos, no solo, o sea, evidentemente Villalán no, porque no está pensado, no tiene esas infraestructuras, pero sí la comarca de Tierra de Campos. ¿Por qué no también vamos a ese nicho de mercado, explotamos ese turismo literario? Porque Valladolid tiene más personajes que Miguel Delibes, y de esto nos va a permitir después crear esas rutas con más servicios e ir consolidando o destacando en esos destinos turísticos. Yo todos estos tipos de turismo los estoy exponiendo para finalizar ya con lo que supone un destino turístico. Otro tipo de turismo que también genera muchísimo gasto turístico es el turismo de singles. Bueno, pues es nuestro propio servicio, pero enfocado pues para esos solteros que van a viajar en grupos. Estamos ofertando ya los productos que tenemos, lo que tenemos que cambiar es el perfil. Si ya tengo este servicio además consolidado, o este paquete, este producto, voy a ir a ese nicho de mercado. Vamos al turismo de singles. Lo mismo pasa con el turismo gay o el LGTBI. Además, si nos metemos en este tipo de turismo, seguramente nos ayudan a hacer una promoción fantástica, porque debido a un poco ya cómo se está explotando, cualquier recurso turístico que forme parte de este tipo de turismo tiene su distintivo especial, de tal manera que si yo, por ejemplo, tengo el Museo de la Piedra y ya he vendido mi producto, lo he promocionado a este colectivo y ha sido un éxito porque ha gustado, porque cada X tiempo voy a recibir grupos, visitantes, enviados directamente desde el LGTBI, me van a dar un distintivo donde ya me digan, igual que tenemos el de turismo sostenible, tenemos el de turismo LGTBI, igual que está el de dog friendly, pues este es otro tipo de turismo muy interesante que en Cataluña están explotando muchísimo, y por qué no también nosotros, si tenemos ya los recursos y lo, como he dicho, y el servicio turístico creado. El turismo de lujo pues también lo estamos poniendo en valor y trabajando. Estos son pues aquellos recursos, servicios que están pensados pues para un perfil muy selecto y un nivel adquisitivo muy elevado. Sobre todo en la provincia de Valladolid o en la comunidad inclusive vienen siendo alojamientos. Pues bueno, si nosotros vemos que hay algo que podemos dar esa exclusividad, ¿por qué no incluirlo? Hay en zonas que cuando se compagina un poco lo que es el turismo de lujo con el de negocios, lo están denominando el luxury. Aquí es la que en España, por lo menos en nuestra comunidad, a día de hoy no lo tenemos muy trabajado. El turismo espiritual, que va ligado al turismo religioso, pero a otro tipo también de espiritualidad. ¿A qué me refiero? Se están fomentando este tipo de turismo en diferentes destinos gracias al yoga. Bueno, pues ¿por qué no? Está muy ligado al turismo de salud mental que comentaba hace un ratito. Pues también explotar por ahí. Ver un poco los espacios que tenemos y cómo adaptarlo a nuestros recursos. Pues quizás en la explanada que tenemos de la ermita, las afueras del municipio.
Bueno, pues a lo mejor es el idóneo para generar una quedada donde se practique yoga. Aquí en el que he mencionado yoga y estilo espiritual porque no se considera deporte. Bueno, pues por ahí podríamos también jugar. Otro tipo de turismo que he visto ya en España, en ciudades como Barcelona, es el turismo matemático, que podría estar ligado un poco también incluso al educativo. Es algo de momento que tiene muy poquito peso, pero muy interesante y es algo que quería transmitiros en la tarde de hoy. La motivación es llevar las matemáticas al patrimonio y eso lo están haciendo muy bien en la Sagrada Familia en Barcelona. Yo siempre digo que cualquier construcción arquitectónica, sobre todo las religiosas, no han sido construidas de una manera fortuita, todo tiene su sentido, el número de columnas. Por esto sería interesante poder implicar alguna persona con una gran formación en estas áreas para poder hacer un estudio y a partir de ahí jugar un poquito con este nicho de mercado, que además nos va a abrir otros, como pueden ser pues, las universidades. Nosotros tenemos, ahora lo mencionaré, turismo de idiomas, pues a lo mejor meterlo también por este área. Y esto nos puede abrir la creatividad, porque a veces se trata de creatividad, ¿no? A partir de lo que tenemos, ¿qué servicio puedo ofrecer? Pues de otras áreas, como podría ser la química. Destaca el turismo temático, que sí que sé que se está potenciando en la provincia de Madrid, en Renedo de Esgueva. No deja de ser la motivación principal el desplazamiento por la visita a un parque temático. Aquí en países pues estamos hablando de Disneyland, el parque temático de Lego, pero bueno, aquí sí que hemos sabido adaptarlo, lo ha hecho la Diputación de Valladolid con la creación de ese espacio. Otro tipo de turismo, el mochilero. Este se está utilizando sobre todo pues, en esos momentos del año en la que bueno, pues la estacionalidad hace que el flujo de visitantes sea menor. ¿Qué se denomina turismo mochilero? Pues dar nuestros servicios a precio bajo, lo que siempre hemos llamado en este sector el low cost. Bueno, pues que también lo tengamos en cuenta, pues a lo mejor en el mes de enero visitas al Molino de Viento de Aguilar de Campos. Pues es un mes donde no suele haber visitas. Pues voy a hacer algo especial. Voy a ofrecer una ruta por las inmediaciones, la explicación al molino por el precio que antes era la entrada al molino. Pues todo esto sería el turismo mochilero. También tenemos el de camping, que si podemos adaptarlo a nuestro destino, territorio. Otro que sí que quiero transmitir y que puede ser muy interesante, el turismo de cementerios. Cada vez tiene más peso. Bueno, pues hagamos análisis, estudio. Seguramente haya una construcción especial, sobre todo pues la parte más antigua que tenemos en nuestros cementerios y a partir de ahí crear una ruta. Es algo también que tenemos. Turismo de guerra, esto es para todos los gustos. Estos son rutas que se están creando donde el visitante, la motivación que hay es conocer lugares en los cuales se desarrollaron una guerra. Podría ser desde la guerra civil hasta la de la independencia. Y esto cada vez tiene más peso y ligado un poquito pues, esa historia de nuestro país. Turismo de idiomas que comenté ya previamente, a la de matemático, pues donde la motivación va a ser la práctica del idioma y todo esto con actividades pues, ligadas al turismo. Turismo ufológico. También está empezando a llegar a España y esto afortunadamente tenemos una gran persona que tiene un programa, Iker Jiménez, donde él es uno de los prescriptores de este tipo de turismo porque habla de lugares donde presuntamente ha habido ese avistamiento de un ovni y después lo que se hace es ir allí exclusivamente a ver ese lugar. Evidentemente, todo esto conlleva pues, esos eslabones que hablamos de la cadena. Pues seguramente ir a la pernoctación, disfrutar de la gastronomía del lugar y conocerlo. Este turismo de misterios y está teniendo gran repercusión en lo que se refiere a ese gasto. Hay que aprovechar también estos grandes prescriptores. Desde que Iker Jiménez habló del Cristo del Otero de la ciudad de Palencia, han subido las visitas a la ermita, al espacio, al entorno de esa escultura aproximadamente el 20%. Bueno, pues si estamos viendo que esto es efectivo, que nos va a dar un gasto, ¿por qué nosotros tampoco lo vamos a poder explotar? Pues evidentemente sí. El turismo de juegos,
esto está pensado pues, sobre todo en ciudades como Las Vegas, pero es que aquí también quizá lo podemos llevar en Semana Santa con las chapas, los montones, bueno, pues que sea también otra motivación. Otro tipo de turismo, y con este ya acabo de los tipos más destacados, sería de pueblos abandonados. Quizás en nuestro territorio pertenece una pedanía. Bueno, pues pensar también en ello para generar esos servicios turísticos, esos paquetes, porque está teniendo muchísimo auge y está trayendo a muchísimos usuarios. Otro que quiero destacar, que había olvidado porque todavía la lista es más amplia, es el turismo feminista. Se está enfocando o se están creando servicios a través de la mujer. ¿Cómo? Pues creando museos, y nosotros lo tenemos. De hecho, Íscar podría participar perfectamente de este turismo con la figura de Marienma. Pues tenemos grandes mujeres, pues a partir de esa idea de las grandes olvidadas de la historia, generar, ¿no?, estos productos. Violanda de Campos, pues a lo mejor Clara del Rey, es investigar un poco, analizar la historia de nuestro territorio y ver un poquito, pues quizás a través de una charla, la creación de un espacio museístico, una escultura, es otro tipo de turismo y sobre todo hacer llegar este servicio a asociaciones. Está funcionando muy bien en muchas ciudades de España. Y finalizar con que el turismo que yo incluiría, y es lo que se está trabajando en muchos destinos actualmente, es por el turismo de experiencias, donde no se quede solo en lo tradicional, en el buen llantar, la buena mesa, la visita, sino que hagamos partícipe al usuario. Y ya para finalizar, todo este tipo de turismos, teniendo en cuenta pues, la importancia, ¿no?, el peso del turismo en nuestra economía, lo que aporta al PIB, los ingresos que genera, ver un poco que creo que el fin final es, valga la redundancia, saber forjar un buen destino turístico. Cada uno de ellos ofrece algo distinto, particular. Eso es lo que tenemos que proyectar y lo que tenemos que enseñar al mundo. Esa es realmente lo primero que tenemos que tener en cuenta. No podemos crear destinos idénticos. ¿Por qué estaríamos ofreciendo algo diferente que haga al visitante declinarse por una u otra opción? Para ello hay unas fases a seguir para crear ese destino turístico. En primer lugar, la exploración. Es decir, yo participo de la industria turística en un lugar determinado. Lo primero que voy a hacer es estudiar, hacer un análisis de todo lo que me presenta. En ese momento de exploración, pues evidentemente habrá pocas visitas, nos faltarán recursos, infraestructuras, pero sí estamos haciendo ya ese estudio. Una vez que hemos hecho esa exploración, conocemos muy bien lo que puede aportar, lo que tenemos diferente, lo que es único, vamos a buscar esa implicación a través de un proyecto. Es decir, ¿qué tipo de turismo voy a aplicar en mi próximo destino, en mi territorio? Pues puedo aplicar este tipo de turismos. Esto a su vez hace que tenga este tipo de perfil. Este usuario que después en otros seminarios hablará de la consolidación. Vamos a implicar a la población. ¿Cómo? Pues sobre todo a los negocios, al comercio, a los locales. Es decir, mira, tenemos estos recursos, vamos a empezar a ofrecer estos servicios y es necesario que conjuguemos tanto la parte privada como la pública e ir creando una auténtica tejido. Por eso todo esto llevaría la implicación, ¿no?, donde se van desarrollando de una manera conjunta diferentes proyectos. Todo esto se iría asentando durante la fase de implicación. Desarrollo es cuando ya se han ido ejecutando. En ese desarrollo, estos proyectos que se han ido llevando a cabo empiezan a dar sus frutos. ¿Por qué? Vemos que el flujo de visitantes va aumentando. Incluso es posible que se empiecen a llegar nuevos inversores para participar de la industria. Y aquí en el desarrollo es importantísimo la promoción, empezar a generar ya un poco la idea de marca, el eslogan que nos va a hacer diferenciar del resto. Esto es el momento de desarrollo. La consolidación, pues aquí ya sería un referente, es decir, hemos conseguido que nuestro destino sea conocido bien por el vino, bien por el lechazo, bien por el órgano barroco, es decir, ya hemos conseguido consolidar nuestro territorio. Y aquí es donde viene el gran problema.
Y es algo que estamos sufriendo actualmente, el estancamiento. Hace años, incluso décadas, se ha trabajado muy bien lo que es forjar un buen destino turístico, pero nos hemos quedado ahí. ¿Por qué? No hemos seguido evolucionando con la sociedad. El turismo cultural estaba muy bien porque no había esas nuevas necesidades, esas nuevas motivaciones. Si me quedo ahí estancado, ¿qué es lo que sucede? El flujo de visitantes empieza a disminuir y aquí pueden ocurrir dos opciones, que sería el último paso de un destino turístico. El declive, quedamos viendo que ese destino que en un momento tuvo gran auge y todos seguros se nos pasa por la mente diferentes ejemplos, empieza a quedar en algo que sí, en su momento fue conocido, queda la parte esa residual, donde todavía recibe ciertos visitantes. Pero lo que nosotros tenemos que hacer cuando trabajamos en esta idea de destino turístico es ir a por ese rejuvenecimiento del que hablamos. ¿Cómo? Siguiendo evolucionando con la sociedad. Vale, tengo el turismo cultural, pero ¿qué me están demandando? O sea, resulta que tengo un convento abandonado que lo he rehabilitado como sala de exposiciones. Pues va a ser el lugar idóneo para tener un turismo educativo, un turismo escolar, voy a llamar a los colegios porque voy a preparar aquí unas jornadas, ese turismo espiritual, un turismo deportivo. Eso es lo que tenemos que intentar hacer en la última fase, que es la más importante, porque si no todos los pasos previos se habrían perdido. Y bueno, pues aquí voy a finalizar con una... No me deja bajar, o sea, voy a finalizar con una frase que creo que resumía muy bien lo que es un poco lo que quería transmitir, ¿no? Que es adaptarnos a la sociedad, a los nuevos tiempos y a satisfacer las necesidades que nos exigen hoy en día. Y es una frase del antiguo expresidente de Chile que dice que el turismo es una industria del futuro que no teme a los cambios. Pues así es como yo creo que lo debemos ver todos los que formamos parte de esta industria. Que esto es un reinventarse continuo, de intentar siempre buscar sinergias, no solo ya entre lo público y lo privado, sino entre diferentes territorios y buscar un poquito esa consolidación de destinos a través de lo particular, lo señero y sobre todo no olvidar nunca la calidad. Pues aquí finalizo yo, no sé si queréis aportar algo, comentarme algo. No sé, vosotros me diréis. Pues vale, si no hay así alguna pregunta, alguna cosita que queráis preguntar sobre vuestros destinos, si veis viable incluir estos tipos de turismo de lo que hemos hablado. Vale. Pues un placer haber compartido con vosotras este ratito y espero que sobre todo el conocer los diferentes tipos de turismo pues lo podáis llevar a vuestros territorios y que eso os haga diferenciaros en el mercado forjando un gran destino turístico. Pues muchas gracias y suerte. Gracias a ti. Bueno, yo antes de terminar, yo soy de Huelva. ¿Sí? Me he apuntado a estos seminarios porque siempre es interesante conocer lo que hacen en otros lugares
Y ya que nadie no sé si todos los que están aparte de mí son de Valladolid, pero yo, después de todo lo que has dicho, que me ha parecido súper interesante, ya que nadie se pronuncia, yo simplemente darte las gracias por toda la información que has transmitido, que, vamos, ha hecho una recopilación increíble de todas las tipologías de turismo que podemos poner en marcha en nuestros territorios. Bien es cierto de que, como tú dices, si no nos diferenciamos del resto, pues será difícil competir. Y bueno, casi todos los territorios estamos luchando prácticamente por casi lo mismo. Has comentado muchísimas cosas que tienen reflejo también en la provincia de Huelva, pero bueno, hay que ir siempre hilando muy fino para buscar esa diferenciación, que es lo que al fin y al cabo busca el turista de hoy en día. Así que por mi parte únicamente agradecerte esa gran recopilación que has hecho, exponernos todo lo que has podido recopilar de tu cosecha particular y nada más. Darte las gracias por el gran trabajo que hay detrás de esta presentación. Nada, gracias a vosotros por estar aquí. Yo lo que simplemente intento es lo que he visto que ha funcionado en otros lugares, exponerlo, haciéndolo nuestro, porque cada lugar tiene sus particularidades y eso es lo que nos va a diferenciar, y saber explotarlo y venderlo bien a través de un servicio nos va a seguir haciendo únicos, aunque el municipio de al lado, el territorio de al lado presente el mismo tipo de turismo, por ejemplo de cementerios. La lápida especial está en mi territorio. La historia de este personaje está en mi territorio. Y eso simplemente va a ser pues, un apoyo para crear una red, un tal, pero disfrutemos y valoremos lo que tenemos con razas especiales, que son muchas cosas, que eso a veces a los españoles se nos olvida. Que es lo que digo, que no es que llegamos a no reconocer, es que ni siquiera conocemos la gran variedad y diversidad de recursos que tenemos. Y agradecida de que todo esto que he intentado exponer, de lo que he podido conocer en estos años, los diferentes tipos de turismo, haya sido útil y lo podáis ver a utilizar porque merece la pena, sobre todo por cómo se va a desarrollar la creatividad y os va a sorprender el tipo de perfil de turista que puede llegar a valorar ese nuevo servicio. Sí, por supuesto. Gracias. Pues gracias. A ti, a ti. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.